¿Qué tal, futuros cracks de Python? Vamos a seguir con esta serie de videotutoriales en los que ahora pues vamos a trabajar ya pues con nuestro editor de texto. Vamos a generar nuestros scripts, vamos a ejecutarlos desde la terminal. Veremos algunas funciones que dejamos pendientes. También conoceremos qué es un hashbag y ejecutaremos nuestros scripts también en una distribución Linux para ver lo que es la portabilidad de Python. Entonces ya con esta pequeña introducción, pues vamos a ponernos manos al código. En el video anterior instalamos Visual Studio Code y la extensión de Python para darle mayor fluidez a nuestro trabajo. Pero al abrir de nuevo el editor, lo más probable es que nos mande un aviso diciéndonos que el linter PyLint no se encuentra instalado y que nos recomienda hacerlo. Así que para efectuar esto, saldremos del editor y lo ejecutaremos con administrador. Esto debido a que instalamos el Python en Program Files y hará uso de una extensión de Python. Después de esto, daremos clic en el botón que dice Install PyLint y nos abrirá una ventana de comandos en el cual ejecutará una instrucción para instalar esta extensión faltante. Como dato adicional, un linter es una herramienta que nos sirve para escribir código en base a buenas prácticas. Vamos a generar nuestros scripts desde Visual Studio Code. Para eso, vamos a darle clic donde dice Nuevo archivo y vamos a guardar ese archivo con la extensión de Python que es .py por medio del comando Control S. Vamos a ponerle un nombre, en este vamos a ponerle prueba.py. Veremos de que automáticamente el code ya nos está poniendo un iconito que es el distintivo de Python sobre el archivo que acabamos de crear. Eso significa de que ya nos está reconociendo el archivo como tal y de que pues ya vamos a tener todo lo que es el resaltado de sintaxis y pues la indentación, entre otras cosas. Bien, quiero que vean aquí en el menú ver, vamos a darle clic en donde se termina integrado y vamos a ver que aquí nos aparece una consola. Esta consola es la misma que tenemos aquí en Windows. De hecho, si vamos, por ejemplo, aquí y vamos a ponerle cmd, es la misma. Tiene tal vez algunas pequeñas diferencias, pero prácticamente en esencia es lo mismo. Si nosotros escribimos Python en la consola, verán de que nos aparece prácticamente el mismo texto que nos aparecía en el IDLE, ¿no? ¿Por qué? Porque Python lo agregamos al path, o sea, las variables de entorno, y con eso lo podemos ejecutar desde pues, la consola. Bueno, vamos a darle exit para salir y exit. Bueno, fue un exit con dos paréntesis, esto para poder salir de lo que es la consola de Python, y vamos a darle un exit normal para salir de la consola de Windows. Bueno, regresamos acá a esta parte de la consola que tenemos en el code. Podemos decirle que es la misma consola que viene integrada. Si de hecho ponemos la misma instrucción, nos aparecerá igual el mismo mensaje. Podemos podemos escribir instrucciones de Python y se ejecutan correctamente, ¿no? Bueno, quería que vieran esta integración para que vayamos escribiendo el código y a la vez vayamos ejecutándolo. Bueno, continuamos con la creación de nuestro script. Nosotros ya tenemos un nuevo archivo de Python y también tenemos abierta la ventana de nuestra consola. Vamos a escribir pues las instrucciones con las que ya hemos trabajado. En este caso, por ejemplo, podemos poner print. Vamos a poner hola, hola desde code. Guardamos con control S. Y enseguida notaremos que aquí la palabra reservada print se nos pone con un subrayado verde. Eso es porque nosotros instalamos el PyLint y nos está diciendo que nos falta, para empezar, una línea en blanco, pero también nos falta el módulo del docstring, o lo que es la documentación de qué hace esa función. Para eso, no es un error en sí, pero sí es por así decirlo, es una buena práctica, documentar el código que vamos a hacer. Lo haremos con la triple comilla, 2, 3, 2, 3. Y entre estos vamos a poner aquí hacemos una salida por consola. Y como ven, ya desaparece esa parte, ¿no? Esa partecita verde, ese subrayado. Ahora, bueno,
vamos a ejecutar este código, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros recuerden que guardamos nuestro archivo en el escritorio y ahorita estamos en el documento, estamos en el directorio del usuario. Entonces vamos a abrir el escritorio, vamos a listar los archivos y efectivamente ahí está nuestro archivo prueba.py y lo vamos a ejecutar de esta manera. Escribimos Python y el nombre del archivo. Y si se dan cuenta, aquí nos hace la impresión. Continuamos. Comentamos de que en Python pues no es necesario declarar el tipo de las variables cuando vamos a empezar a programar, ya que es de tipado dinámico. Pero sí es importante respetar, una vez de que esas variables ya tienen un valor, respetar el tipo de dato que tienen. Entonces vamos a ver algunas funciones para trabajar con datos enteros y con cadenas. Vimos de que en Python ya trabajamos con cadenas, con números, también números enteros y números decimales. También hicimos unas pequeñas pruebas en las expresiones con evaluaciones, ya sea de verdadero, falso, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver unas pequeñas funciones aquí con las cadenas para ahondar un poquito más en estos temas. Vamos a conocer lo que es la función type. Esta función lo que hace es devolvernos el tipo de dato que le estamos pasando. Esto nada más como para hacer una pequeña retroalimentación de los tipos de datos con los que hemos estado trabajando y realmente cómo se pueden comportar, ¿no? Bueno, vamos a checarla. La función type eh, recibe un parámetro y nos lo va a evaluar y nos va a decir, bueno, pertenece a una cadena, pertenece a un entero, etcétera, dependiendo de lo que le pasemos. Recordamos que las cadenas pues van entre los apóstrofes. Vamos a ponerle, por ejemplo, esto es una cadena. Vamos a ejecutar nuestro archivo en la consola y pues no nos dice nada. ¿Esto por qué? Porque no lo estamos imprimiendo. Vamos a imprimirlo con nuestra función print. Guardamos. Y ahora nos dice class str. Eso significa de que el parámetro, o bueno, mejor dicho, el valor que nosotros le dimos a la función type pertenece a lo que es una cadena de texto. Vamos a ponerle ahora, por ejemplo, un número con decimales y vamos a ver qué pasa. Nos sigue diciendo que es una cadena de textos. ¿Por qué? Porque sigue estando dentro de los apóstrofes. Pero si nosotros lo quitamos, guardamos y volvemos a ejecutar, ya el tipo de dato que nos está devolviendo ya es diferente, ¿no? Vamos aquí a probar ahora con un entero. Igual nos dice que cambia. Si nosotros le ponemos un valor booleano, igual. Vamos a intentar con otros tipos de datos, mejor dicho, con unas colecciones que en un momento dado vamos a ver más a fondo, pero solamente quiero que las veamos por el momento. Nos dice que es de tipo lista. Ahora vamos a intentar con otro tipo de dato. Igual nos vuelve a decir que es otro tipo de dato, un tipo de dato dic, que es un diccionario que también veremos ya en su momento. Y solamente quería que viéramos en este caso el uso de la función type. ¿Por qué? Porque precisamente, como bien vimos hace rato, no es lo mismo, por ejemplo, decir, no es lo mismo hacer esto, guardamos y ejecutamos, que hacer esto, ¿no? En este caso, el resultado pareciera que es igual visualmente, pero por ejemplo, en una concatenación, pues ya no es lo mismo. Vamos a, por ejemplo, concatenar un texto. Por ejemplo, Python está en la versión. Recordemos que para concatenar utilizamos el símbolo de más. 3. Y está genial, ¿no? Vamos a dejar unos espacios aquí. Vamos a ejecutar.
¿Y qué nos pasa? Pasa de que nos dice de que hay un pequeño error aquí, porque para hacer una concatenación tenemos que hacerlo por medio de strings, no podemos concatenar números así nada más. Entonces, esto nos lleva a ver una nueva función que quiero mostrarles, que es la función str, para convertir a string el contenido que le pasemos. En este caso es el número. Vamos a guardar con control S, recuerden, ejecutamos nuestro archivo y ya con esto la concatenación pasa sin ningún problema. Contrario a la función str, la función int lo que hace es convertir el valor que le pasemos a un entero. Vamos a ver este pequeño ejemplo. Vamos a declarar una variable y vamos a decir que su contenido va a ser igual a 5. Entonces yo quiero que Python me imprima la multiplicación de 5, o mejor dicho, el de la variable, por 5. Vamos a ver qué pasa. Y lo que me está haciendo es repetirme la cadena la cadena de texto, porque en este caso tenemos aquí el 50 apóstrofes 5 veces, pero no me está haciendo la multiplicación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Python está entendiendo de que lo que debe hacer es nada más una repetición de 5 veces el contenido de lo que está en esos apóstrofes. Para eso tendremos que utilizar la función int. Guardamos y ahora Python nos devuelve ya el resultado de esa operación matemática. Bueno, es momento de ver otra función, la función len, que esta función lo que hace es devolvernos la longitud de determinada cadena de caracteres. Se puede aplicar también a otro tipo de datos, pero por el momento solamente lo veremos con un string. Bueno, para ver esa función, solamente escribimos len y le pasamos la cadena que queremos que verifique. Si nosotros hacemos esto así, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tenemos que imprimirlo por medio de la función print. Vamos a ejecutar nuestro script y vemos de que nos dice de que este string tiene 6 caracteres. Ahora, bien, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos hacer algo también, como por ejemplo declarar una variable. Vamos a ponerle la variable longitud es igual a la longitud de esta cadena, ¿no? Y nosotros, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos imprimir directamente eh, la longitud, o el resultado, mejor dicho. Y también podemos imprimir lo que sería el tipo de dato que nos devuelve. En este caso, no vamos a pasarle lo que es un valor, sino más bien le vamos a pasar una variable para que nos devuelva el tipo de dato que es. Guardamos y ahora vamos a ejecutar nuestro script y tenemos de que dice de que la variable longitud es de 6 caracteres y también es del tipo entero. Esta función es muy útil más que nada cuando a veces estamos trabajando con estructuras repetitivas. Por el momento vamos a dejar el tema de los strings y los enteros hasta acá y vamos a pasar con el tema siguiente, que es la portabilidad de Python a otros sistemas operativos. Vamos a continuar nuestros ejemplos en un sistema operativo Linux llamado Bunsen Labs, que está basado en Debian 8. Es un sistema muy estable, rápido y la verdad lo recomiendo mucho, además de que es muy personalizable. Los sistemas basados en Linux generalmente ya traen alguna versión de Python preinstalada y solo hará falta afinar algunos detalles para empezar a utilizarlo. En este caso instalaremos la herramienta pip, el cual es el gestor de paquetes de Python y la cual en Windows se nos instaló junto con el Python 3, la cual a su vez utilizaremos para instalar el linter del cual hace uso el Visual Studio Code. Cabe aclarar que el editor de texto ya mencionado ya lo tengo instalado, solo que lo hice desde el archivo .deb, el cual podríamos decir que es el homónimo del .exe en los sistemas operativos Windows. Vamos a verificar qué versión de Python tenemos instalada. Para eso abriremos una consola desde la que escribiremos los comandos para tal fin. Empezaremos por escribir Python y presionar la tecla Enter.
y veremos que la consola nos muestra que está disponible la versión 2.7 de Python. Vamos a salir de esta consola y ahora tecleamos Python 3 y veremos que también tenemos disponible la versión 3 de Python lista para trabajar. Ahora procederemos a instalar el gestor de paquetes de Python pip por medio del siguiente comando: sudo apt-get install python pip. Seguido de esto, presionamos la tecla Enter y nos pedirá la contraseña de este usuario. Si el paquete no se encuentra instalado, el sistema procederá a hacerlo. En este equipo el gestor ya está instalado y por lo que no es necesario volver a hacerlo. Para instalar el linter lo haremos con el gestor de paquetes pip por medio del siguiente comando: sudo pip install pylint. Y de la misma forma que con el ejemplo anterior, si el paquete, en este caso el linter, no se encuentra en el sistema, este se descargará e instalará. De lo contrario, no hará nada si no hay ningún archivo que actualizar. Vamos a abrir el Visual Studio Code por medio del comando en la consola Code. Después, generaremos un nuevo archivo al cual llamaremos practicalinux.py y lo guardaremos en los documentos. Empezaremos con el ya conocido print para mostrar una salida de texto en la consola. Guardaremos los cambios en nuestro archivo y después procederemos a abrir el terminal integrado en el code para poder ejecutar el script. Para esto, tendremos que navegar en los directorios desde la terminal hasta llegar a la carpeta de documentos, que fue donde guardamos nuestro archivo. Una vez ahí, el procedimiento para ejecutar el script es similar a como lo hacíamos desde la consola en Windows. Vamos a conocer qué es un hashbang o shebang. Se le conoce como hashbang al tipo de escritura usado en los sistemas Unix que le indican al sistema operativo con qué intérprete y la ruta del mismo con el que debe ser ejecutado el script. El hashbang se identifica por llevar el carácter de numeral o gato, seguido del carácter de exclamación de cierre y van en la primera línea del script. Cabe aclarar que los hashbangs son solo para Unix, por lo que en sistemas Windows esta línea solo pasa a ser omitida, ya que el símbolo de numeral o gato también representa un comentario, o lo que es lo mismo, una línea de código que es omitida por el intérprete. También podemos decir que si solo le indicamos que use Python en lugar de Python 3, puede que nuestro código no ejecute dadas las diferentes versiones. Además, lo más recomendable es usar el hashbang /bin/m espacio Python 3 para que el sistema busque el intérprete llamado Python 3 en donde se encuentre instalado, y eso ayudará a que pueda ejecutarse en varios sistemas basados en Unix sin importar la ubicación del intérprete. Lo que haremos a continuación será ejecutar nuestro script desde la consola de Linux, pero con la versión del intérprete 2.7 de Python. Para ejecutar nuestro archivo .py, navegaremos en los directorios desde la consola hasta llegar a su ubicación. Por medio del comando ls espacio-la veremos la descripción detallada de los archivos y veremos que nuestro archivo practicalinux.py no tiene permisos de ejecución.
Por tanto, si intentamos ejecutarlo por medio de la instrucción ./practicalinux.py, nos denegará la acción. No obstante, podremos ejecutar nuestro archivo utilizando el intérprete de Python, práctica que para este ejemplo queremos evitar. Ahora procederemos a asignarle permisos de ejecución al archivo practicalinux.py por medio del comando chmod +x para poder ejecutar el archivo sin necesidad de invocar al intérprete de manera directa. Volveremos a ejecutar el comando ls espacio-la para ver la descripción detallada del archivo y veremos que efectivamente ya tiene permisos de ejecución y que incluso cambió el color del archivo y su fuente se representa en negritas, por lo cual procederemos a ejecutarlo de nuevo por medio del comando ./practicalinux.py y veremos que se ejecutará nuestro archivo sin tener que llamar al intérprete de manera directa. Ahora veremos qué pasa cuando intentamos ejecutar código de Python 3 en el intérprete de Python 2. Recuerden que ya tenemos indicado el intérprete por medio del hashbang en la primera línea, y que una vez que el archivo se ejecuta de manera directa, ese es el que indicará qué intérprete lo ejecutará. Para esto haremos una sencilla entrada de datos por medio del comando input e imprimiremos esos datos por medio del comando print. Ahora procederemos a ejecutar nuestro script y veremos lo que sucede. Veremos que la consola nos devuelve un error, esto provocado por la instrucción input que agregamos a nuestro script. Para solucionar esto, regresaremos a nuestro editor de textos y en la línea del hashbang le indicaremos que éste ejecute al script con el intérprete de Python 3. Guardaremos los cambios y regresaremos a ejecutar nuestro script en la consola. Vemos que nuestro script ya no genera el error. Con esto damos por finalizado este video y el módulo de las generalidades. Espero que les haya gustado este tutorial y en el siguiente video veremos el uso de comentarios y el nombramiento correcto de las variables. Saludos y hasta la próxima.